¿Qué tal? Buen día. Nos encontramos en la quinta grabación de esta clase, de este curso para examen único. Los temas que a continuación vamos a tratar son el past continuous and present simple, pasado continuo y presente simple. ¿Para qué se usa el pasado continuo? Lo vamos a usar para una acción que estaba en progreso en un tiempo particular en el pasado. ¿Ok? So, the example, el ejemplo, Caroline was skiing when she broke her leg. Caroline estaba esquiando cuando ella rompió su pierna. ¿De qué va a constar el pasado continuo? El pasado continuo es como en el español el ing, el ando, yendo, ¿ok? Los verbos van a llevar ing. Esta ing significa ando y yendo. Por ejemplo, si esquí es esquiar, skiing, esquiando, ¿ok? Esquiando. ¿Para qué otra forma se utiliza el pasado continuo? Para hablar de dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. Esta es otra característica del pasado continuo. Por ejemplo, I was reading a book while my sister was playing basketball. Dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. También es importante saber que algo que caracteriza el pasado continuo es que va a llevar el verbo to be en pasado. Nosotros en videos anteriores ya hemos visto que el pasado del verbo to be es was o were, dependiendo de nuestro pronombre, ¿verdad? De nuestro pronombre personal. Obviamente aquí estamos usando Caroline. Caroline en los pronombres personales es she. A ella le corresponde was. Entonces, característica del pasado continuo, was o were más nuestro verbo en ing. En el segundo ejemplo que dijimos, dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. I was reading a book while my sister was playing basketball. Yo estaba leyendo, read, leer, reading, leyendo un libro mientras mi hermana estaba jugando basketball. Play, jugar, playing, jugando. Entonces repito, ing, ando, yendo. Lo que le va a dar a los verbos ese ando, yendo. Reading, read, leer. Reading, leyendo. Play, jugar. Playing, jugando. Entonces, yo estaba leyendo un libro mientras mi hermana estaba jugando básquetbol. Al mismo tiempo, dos actividades en el pasado. Una tercera característica, una acción que estaba en progreso en el pasado y fue interrumpida por otra acción. Example, I was drinking juice when the telephone rang. Yo estaba bebiendo jugo cuando el teléfono sonó. Otra vez, I was, porque a I le corresponde was del verbo to be, was, ¿verdad? Drink, el verbo en presente, drinking, ando yendo. Entonces yo estaba bebiendo jugo cuando el teléfono sonó. El pasado de ring es rang, es un verbo irregular, como también ya lo habíamos visto anteriormente, y cambia a rang, sonó, cuando el teléfono sonó. Eso es lo que caracteriza, o las tres características del pasado continuo. El verbo to be, was o were, dependiendo de nuestro pronombre, más el verbo que sea en ing. ¿Ok? Vamos a la siguiente página. Aquí tenemos ya, como les había mencionado anteriormente, para conjugar el pasado continuo, necesitamos nuestros pronombres personales, ya los hemos venido manejando. Nuestro verbo to be, como también ya lo habíamos manejado, was o were, dependiendo. A I was, a you were, a he, she, it les corresponde was, y a we, you, they les corresponde were. Entonces, I was reading, you were reading, tú estabas leyendo, he, she, it was reading, él, ella o eso estaba leyendo. Les repito, read, verbo presente, reading, ing, leyendo. Entonces, pasado continuo, nuestro verbo en to be, was, were, y nuestro verbo en ing. Dos características del pasado continuo. We, you y they were reading. Nosotros estábamos leyendo, ustedes estaban leyendo, ellos estaban leyendo. Para la forma negativa, al igual que en el verbo to be de pasado, vamos a utilizar wasn't o weren't y nuestro verbo en ing. Igual aprovechamos para repetir el pronombre personal, lo que le corresponde más not, o la contracción wasn't, dependiendo de nuestro pronombre, o weren't. Ok, igual, he, she, it wasn't, we, you, they weren't, I wasn't y you weren't, perdón.
y nuestro verbo en ing reading. Entonces si aquí yo estaba leyendo, aquí yo no estaba leyendo, y así sucesivamente con los demás pronombres. Tú estabas, él estaba, tú no estabas, él no estaba, y ya el verbo que queramos poner. Aquí este verbo es un ejemplo. Podemos poner jugando, play, jugar, pero el pasado continuo nos indica que es ing, entonces playing, ¿verdad? Yo estaba jugando, I was playing, yo no estaba jugando, I wasn't playing. Y así cualquier verbo que le queramos poner más nuestra terminación ing, que es lo que caracteriza al pasado continuo. Continuando con las respuestas, con las preguntas y respuestas cortas, igual que el verbo to be. Para hacer la pregunta necesitamos poner primero nuestro verbo to be en pasado, was o were, dependiendo, ¿verdad?, qué pronombre. Was I reading? ¿Estaba yo leyendo? Únicamente en preguntas vamos a cambiar primero el verbo to be y después nuestro pronombre. Were you reading? ¿Estabas tú leyendo? Was he reading? Was she reading? Was it reading? Were we reading? Were you reading? Were they reading? ¿Ok? Y respuestas cortas, las mismas que en el pasado simple del verbo to be. Yes, I was. Yes, I was. No, I wasn't. Yes, you was. No, yes, you were. No, you weren't. Y así sucesivamente cada uno de nuestros pronombres. Aquí solamente les puse los negativos, pero acuérdense que para el positivo quitamos la n, la apóstrofe y la t y convertimos nuestra oración en positiva. Si la queremos agregar en negativa, agregamos esta nt tanto en were como en was y ya nos quedaría wasn't y weren't, ¿verdad? Eso también ya lo habíamos visto, nada más es como para recordar. Y si no se acuerdan, tendrían que regresar a los videos anteriores en donde explico el pasado simple del verbo to be. Continuamos con las diferencias entre pasado simple y pasado continuo. ¿Cuáles son las diferencias entre estos, chicos? Pues el pasado simple, acuérdense, nuestro verbo va a ir regular o irregular. Si nuestro verbo es regular, agregamos ed a los verbos. Si nuestro verbo es irregular, cambia, ¿verdad? En este caso es verbo irregular porque no tenemos ed, como lo mencionamos también anteriormente y ya quedó explicado. Entonces, ejemplo, the phone rang, el teléfono sonó, únicamente sonó. Solamente nuestro verbo es el único que va a cambiar en la estructura de la oración en el pasado simple. Pasado continuo, Jack was reading a book. Jack estaba leyendo un libro. Entonces aquí en el pasado continuo, was o were y nuestro verbo en ing. What happened? ¿Qué pasa? What was Jack doing when the phone rang? ¿Qué estaba Jack haciendo cuando el teléfono sonó? Entonces ya vimos que para las preguntas, como las vimos en la página anterior, was, ¿verdad? Para preguntas nada más primero was, después pronombre. Si no tenemos pronombre de personal, tenemos el nombre, que es Jack. Jack en los pronombres personales, ¿quién es? Él, ¿verdad? Entonces es he. Es lo mismo que si pusiéramos he o Jack. Was Jack doing when the phone... What was Jack doing when the phone rang? ¿Qué estaba Jack haciendo cuando el teléfono sonó? ¿Ok? Otro ejemplo de pasado simple. What did happen when the phone rang? ¿Qué pasó cuando el teléfono sonó? Para preguntas en pasado simple, acuérdense que necesitamos el auxiliar did primero. Después, aquí no tenemos pronombre personal, pero tenemos el objeto, ¿verdad? Que es el teléfono. Lo que nos indica pasado, pasó el verbo en presente porque el did nos indica pasado. ¿Qué pasó cuando el teléfono sonó? Ok, y respuesta en pasado continuo. He was reading the newspaper. Él estaba leyendo el periódico. Newspaper, periódico. When the phone rang, he was reading. Aquí tenemos una combinación tanto de pasado simple como de pasado continuo. When the phone rang, cuando el teléfono sonó, he was reading. Él estaba leyendo. Entonces pasado simple únicamente cambia el verbo. Y pasado continuo, verbo to be en pasado más el verbo en ing. Ahora, en el libro, en su página 201, aquí como lo estoy viendo en la guía, yo me fui hasta esta página porque la explicación la quise dar al inicio. En la guía viene como un poquito desfasado o desordenada la explicación, pero para que primero pudieran hacer los ejercicios tenía que haberles explicado el pasado continuo, y es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Para que puedan resolver los ejercicios que vienen. Entonces en la página 201 tenemos el ejercicio que dice pon el verbo en pasado simple o pasado continuo. Vamos a leer las oraciones y vamos a darnos cuenta si tenemos que escribir un pasado simple con el verbo ed regular o con los verbos que cambian irregulares,
o tenemos que poner el verbo con verbo to be, was, were, o nuestro verbo en ing. Las oraciones nos van a ir diciendo si es dos acciones que estaban pasando, si es algo que se interrumpió, acuérdense que es pasado continuo. Si son acciones que sucedieron en un periodo de tiempo específico en el pasado, entonces es pasado simple. Ok, eso es para los ejercicios de la página 201, en donde dice ejercicios. Ok, continuando con la página. Ok, tenemos vocabulario. ¿Qué vocabulario yo quise seleccionar de este pequeño apartado de los temas? Específicamente del pasado continuo y las diferencias con el pasado simple. Pues estos verbos que me salieron en los ejercicios de la guía. Reading, acuérdense, reading, leyendo. Si nosotros quitamos ing y nada más estuviera read, el de pero como tenemos ing, terminación ando, yendo, entonces leyendo. Book, libro. Rank, el pasado de ring, sonó. Doing, haciendo, acuérdense, ing, ando, yendo. Do, hacer, doing, haciendo. Newspaper, periódico. Did, el pasado de hacer, do. El pasado de hacer do es did, entonces hizo. Stop, si le quitamos la ped, stop es detenerse o parada, ¿verdad? Stopped, detuvo o paró. Hungry, hambre o hambriento, dependiendo de la oración. Watching, viendo. Watch, solamente sin la ing, es el verbo ver para televisión o ver una película, watch, pero si le agregamos ing, viendo. Y busy, ocupado. ¿Okay? Para mí son el vocabulario que salió para que ustedes pudieran entender los ejercicios de la guía. Entonces me parece que aquí termina este video y espero les haya entendido la explicación, y como siempre les repito, ¿no? Vean el video primero. Si lo quieren ver de corrido, háganlo, y si después quieren empezar a resolver sus ejercicios de la guía, váyanlo deteniendo en el ejercicio en el que van o en el tema en el que estamos viendo. ¿Ok? Entonces continuamos con la clase y nos vemos en el siguiente video, chicos.